Ahora vamos a ver qué pasa con un circuito con un capacitor. Como vimos al principio, ¿qué pasa si a un circuito le pongo corriente continua y tiene un capacitor? Lo que va a ocurrir, la tensión que está acá en esta batería, acá están los polos positivos, negativos, acá se va a cargar de esta misma manera, positivo, negativo, ¿sí? Entonces, el capacitor se está cargando con la, con las fuentes, con la alimentación, con la batería. Mientras se está cargando, está circulando corriente. Cuando se carga, deja de circular corriente, ya está cargado. Es como cargar, para que tengan una comparación, cargar una batería, ¿sí? Mientras está cargando la batería, mientras está descargada, el cargador de la batería le está dando energía, le está dando corriente para que se cargue. Cuando se cargó la batería ya no circula más. Lo mismo que cuando cargan un celular, ¿sí? Usted lo enchufa, se está cargando. Mientras se está cargando están consumiendo corriente. Cuando se termina de cargar no consume más corriente. Eso pasa cuando es en corriente continua. Entonces va a circular corriente mientras se esté cargando. Después, una vez que está cargado, deja de circular corriente. En corriente alterna va a pasar otra cosa. Va a pasar algo similar a la bobina, pero en sentido contrario. Cuando yo conecto una fuente de energía alterna a un capacitor, automáticamente toda esta tensión que está acá cae en el capacitor. Una alta tensión. Entonces, en ese momento la corriente es máxima, porque las plaquitas están tan poco separadas que empieza a circular corriente por acá, ¿sí? Es como si tuviese algo así al principio. Entonces, toda la tensión va a pasar como si fuese un conductor. Entonces va a ser la máxima corriente. Va a aparecer una corriente extremadamente alta, la máxima en el capacitor. A medida que se va cargando, ya necesita menos corriente, ¿sí? Entonces, cuando tiene menos corriente, cada vez deja de ser un conductor y se va a ir formando la carga positiva y la carga negativa de un lado y del otro. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, cuando arranca todo, ¿no? La tensión es cero, pero la corriente es la máxima, ¿sí? Entonces, en el tiempo va a aparecer primero la corriente sobre el capacitor, va a ir bajando y cuando baje, la tensión va a ser la máxima, ¿sí? Y así siguiendo con el ciclo, cuando la corriente sea cero, la tensión va a ser la máxima. Y después va a estar así, desfasada. Empieza, la corriente es máxima y se empieza a cargar. A medida que se va cargando, que va subiendo la tensión, va bajando la corriente. Cuando la tensión es máxima, la corriente va a ser cero. Cuando empieza a bajar la tensión, empieza a cargarse hacia en el otro sentido. La corriente empieza a fluir hacia el otro sentido. Porque empieza a bajar, la tensión venía subiendo, cuando empieza a bajar, la corriente empieza a ir hacia el otro lado, desfasada. Continúa el ciclo, ¿sí? Entonces, cuando la tensión es máxima en el opuesto, la corriente es cero. Entonces, vamos a tener circulación de corriente hacia un lado y hacia el otro con el capacitor. Como en la bobina, el valor de un capacitor es en faradios, haciendo cálculos, lo podemos expresar en XC, que es en ohm, ¿sí? Que esto la, se llama la reactancia capacitiva. Vamos a poner acá reactancia capacitiva, ¿sí? Que está expresada en ohm.
Entonces la corriente en el circuito va a ser, utilizando ohm, la tensión dividido la reactancia capacitiva. Esa corriente que obtenemos multiplicada por la tensión nos da la potencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al igual que en la bobina, la energía que se utiliza para cargar el capacitor, una vez que está cargado, lo empieza a devolver, no se pierde, no es que se energiza y queda ahí. Toda la energía que utilizó para cargarse, después toda esa energía la descarga al generador. Entonces, voy a tener la potencia para cargar y la potencia que devuelve. Entonces, al igual que la bobina, la potencia existe, la potencia para cargar el capacitor y la potencia que el capacitor entrega, que es la misma, que es la tensión por la corriente que circula. Pero si lo mido es cero, porque es potencia entregada, potencia recibida, potencia entregada, potencia recibida. Entonces todo lo que se da es lo que se recibe. Entonces pérdidas de potencia no hay, que es lo que mide el batímetro. Sí hay una potencia utilizada en el circuito para cargar y descargar, pero no se pierde. Entonces, acá volvemos a tener una potencia reactiva que se utiliza para cargar el capacitor y después el capacitor utiliza esa potencia para devolvérsela al generador. Si hacemos un dibujo, volviendo a esto, de los vectores de tensión y corriente, volvemos a tener la tensión sobre el eje X, pero esta vez la corriente está sobre el eje Y positivo. Entonces está también desfasada 90 grados, al igual que en la bobina, pero en este caso aparece primero la corriente. Entonces, en un circuito con un capacitor, la corriente está adelantada 90 grados respecto a la tensión. Están desfasadas 90 grados siempre, pero en este caso aparece primero la corriente antes que la tensión. Es opuesto a la bobina. Entonces, con esto nos vamos a analizar después los circuitos para entender cómo trabajan los motores